señora Presidenta. Esta noche nos han presentado aquí 2 o 3 visiones para examinar el problema. Una visión, ¿cómo la entendemos? Primero acordemos con la FARC y después en lo que llaman el postconflicto, desde una visión que yo no comparto, hagamos estos esfuerzos para resolver problemas sociales del país. Dice el director de ordenación, hay un plan, independientemente de que haya acuerdos o no. Otros pensamos que esta problemática social del país no se puede someter a acuerdos con el terrorismo. Encontramos unos conceptos equivocados. Por ejemplo, en la democracia colombiana, que no se puede comparar con las dictaduras del Cono Sur, de Centroamérica, con el apartheid, con el problema de Irlanda, se sigue hablando de conflicto político, cuando aquí lo que hemos tenido es una amenaza narcoterrorista contra el Estado de Derecho. Una problemática social se sigue visualizando, se sigue enmarcando en una acción terrorista que la agrava. Se confunde guerra con seguridad. Muchos han hablado de la necesidad de seguridad, pero otros de las personas que hemos escuchado esta noche a las políticas de seguridad las siguen maltratando, simplemente señalándolas como guerra. Se ha hablado esta noche que hay un proceso con desarme. Entonces se ha discutido mucho en estos días en el país la diferencia entre la dejación de armas y la entrega de armas, y parece que la síntesis fuera el desarme. Pero la misma FARC, el grupo terrorista de la FARC, que acepta el desarme, también dice que no hay entrega de armas. Entonces ese desarme lo que parece es una dejación de armas como se ha entendido históricamente. Simplemente manténgalas, pero guárdelas. Nos preocupa mucho que mientras se habla y se reconoce la necesidad de la seguridad, esta se ha venido deteriorando gravemente. Si se sigue deteriorando la seguridad, ¿cómo se va a proteger el derecho a la no repetición de la violencia? Este agravamiento de la seguridad pone en peligro los logros económicos del país. Si esos logros económicos se ponen en peligro, ¿cómo se va a financiar la solución de esta problemática social a través de cualquiera de las visiones? Por ejemplo, gracias a los logros en seguridad y al buen manejo económico del país, Colombia, con o sin nota de inversión, ha logrado unas tasas de interés iguales o mejores a las de los países que viven en paz. Los mercados perciben una política de seguridad seria, estable, mantenida en el tiempo, como una política de paz. Y entonces, por eso premiaron a Colombia. Uno teme que con este deterioro en la seguridad, ese premio se derogue. Y hay que poner cuidado. En los últimos días, el spread de Colombia frente a los bonos del Tesoro americano ha pasado de 131 puntos a 169. Esa es una señal de peligro. Se ha hablado mucho de sustitución de cultivos, pero en varias áreas están en aumento. Cuando yo he escuchado a algunos de los distinguidos congresistas y de los distinguidos funcionarios del gobierno, recordaba como hace poco recibimos el informe de Naciones Unidas que muestra ese aumento de los cultivos en Nariño y en el Catatumbo, y se han desmontado programas que esta noche se recordaron aquí muy positivamente, como los programas de consolidación, programas de guardabosques, etc. Y en los acuerdos que predecerían que serían anteriores a esta política que se ha anunciado esta noche, que la llaman de postconflicto, se abren todas las puertas para mantener cultivos de droga y para mantener distribución de droga. Se crean grandes riesgos de financiamiento. En el país hoy empiezan a presentarse temores de inversión, temores a los acuerdos, porque esos acuerdos ponen en igualdad de riesgo a la gente honesta del campo que al usurpador, que al narcotraficante, que al criminal. Temor por el excesivo gasto público. Quiero
que miren esto, en los presupuestos de 2012 a 2014, el gasto público creció el doble del crecimiento de la economía. Y eso lo vamos a pagar. Temor por la agresividad de las propuestas tributarias. A los bienes de capital les quitaron los estímulos, les tienen IVA y ahora les aumentan el crédito. Temor por lo que puede pasar con el impuesto al patrimonio, porque si bien el gobierno en la propuesta presentada ha suavizado las tarifas, de todas maneras el esquema anual para liquidar esos patrimonios es un esquema que genera mucha incertidumbre para plazo mediano en cabeza de los contribuyentes, y los reavalúos que se han dado exceden con creces la inflación, y eso puede llevar entonces a que así la tarifa no se haya crecido excesivamente, los patrimonios por los reavalúos no van a alcanzar a producir lo que deben pagar por concepto de ese impuesto. Se pacta con la FARC gasto público, pero no le exigen entregar su riqueza. En ninguna parte se ha hablado de las 800.000 hectáreas que se supone tiene la FARC, y tampoco de las cuantías que se le estiman por el narcotráfico. En el tema de víctimas, no solamente se han ignorado temas como la Ley de Justicia, Paz y Reparación, el Decreto Ágil de Conciliación Administrativa, sino que quiero anotar esto, lo vimos en la gráfica del viceministro de Hacienda. Antes, el presupuesto de funcionamiento en víctimas representaba una quinta parte del total del presupuesto, ahora una tercera, se ha burocratizado. Y vemos lo mismo. 30 segundos, senador. La agricultura mostraron una muy empinada curva de crecimiento del presupuesto que no se compadece con la poca expansión del producto agropecuario en estos años. Gracias, señora presidenta.